¿Qué pasaría si os dijera que Peter Parker no solo derrotó al simbionte más temido de Marvel, sino que fue más allá, mucho más allá? Imagínate por un segundo, el héroe que conoces, el que siempre luchó con todas sus fuerzas para proteger su humanidad, ahora envuelto en una piel hecha de sombras vivas, pulsantes e incontrolables. Esta no es simplemente otra historia de un héroe que se enfrenta a un villano. No, esta es la historia no contada de cuando Spider-Man se convirtió en el maestro supremo de todos los simbiontes. Veneno, un sirviente. Carnicería, un peón. Todo bajo el mando del mismo hombre. Y lo más aterrador, nadie te lo dijo nunca, hasta ahora. Pero antes de revelar cómo llegó Peter a este punto sin retorno, necesito que respires profundamente, porque lo que viene a continuación podría cambiar la forma en que ves a Spidey para siempre. Si creciste admirando a Spider-Man, sabes exactamente lo que representa. Coraje frente al miedo, responsabilidad frente al deseo y, sobre todo, la lucha constante para proteger a quienes ama, incluso si eso le cuesta su propia felicidad. Peter Parker nunca fue el héroe más fuerte, ni el más invencible, pero siempre fue, sin duda, el más humano. Y es precisamente esta humanidad la que hace que esta historia sea tan desconcertante. Porque, verás, Peter siempre ha rechazado a los simbiontes, siempre. Él sabía más que nadie lo peligrosos que eran, cuánto podrían corromper su alma y destruir todo lo que él creía bueno y justo. ¿Recuerdas la primera vez que se deshizo del simbionte negro? No fue fácil, fue doloroso. Fue como arrancarse una parte de sí mismo. Pero ¿qué pasaría si te dijera que en una realidad alternativa no se resistió? Que en vez de luchar, cedió. Piénsenlo. El mismo Peter Parker que siempre puso a los demás primero, que se enfrentó a villanos como el Duende Verde, el Doctor Octopus e incluso Thanos, decidió que ya era suficiente. Quien ya no lucharía contra el poder de los simbiontes, sino que lo abrazaría, y al hacerlo, se convertiría en algo que el mundo nunca antes había visto, el amo absoluto de todas las criaturas simbióticas del multiverso. Esa es la historia que os voy a contar hoy, una narrativa oculta, negada y a menudo ignorada por los fans más casuales, pero que, una vez conocida, es imposible de olvidar. Ahora, antes de revelar cómo empezó todo, necesito darles rápidamente algo de contexto. Después de todo, para entender la magnitud de esta transformación, es esencial recordar cómo ha sido siempre la relación de Spider-Man con los simbiontes. Y si queréis descubrir conmigo cada detalle de esta transformación que Marvel prefirió ocultar, suscribiros al canal ahora mismo. Aquí, vamos más allá de las historias que todos conocemos y nos adentramos en las versiones más oscuras, intensas y sorprendentes del multiverso. No pierdas tiempo, activa tus notificaciones y prepárate, porque las próximas revelaciones cambiarán por completo la forma en la que ves a Spider-Man y tal vez hasta cómo entiendes lo que significa ser un héroe. Todo comenzó, como casi siempre, con una decisión impulsiva. Peter Parker, todavía joven, todavía inexperto, se vio seducido por un nuevo uniforme, negro, elegante, misterioso, que lo hizo sentir más fuerte, más rápido, más seguro. Pero lo que no sabía es que ese simple cambio de ropa era en realidad el comienzo de uno de los capítulos más oscuros de su vida. El simbionte, una criatura viva, pensante y hambrienta. Durante años, Peter luchó contra esta criatura y todo lo que representaba, el lado más oscuro, agresivo y egoísta de su personalidad. El simbionte, más tarde conocido como Venom, encontró un nuevo huésped en Eddie Brock y juntos se convirtieron en una de las mayores amenazas que Peter haya enfrentado. Pero Venom no era el único. Han surgido otros, cada uno más letal e incontrolable que el anterior. Carnage, la encarnación del caos y la violencia, resultado de una fusión simbiótica con un asesino en serie. Toxin, Antivenom, Scream, un auténtico linaje de horrores que se extendió como una plaga por las páginas de los cómics y los oscuros callejones del universo Marvel. Y detrás de todos ellos,
una figura aún más antigua y poderosa, Knull, el dios de los simbiontes, el creador de toda esta raza parásita, una entidad cósmica cuya única misión era traer oscuridad y destrucción al multiverso. Fue él quien moldeó a los simbiontes en armas vivientes, y fue contra él que Peter, junto con otros héroes, libró una de las batallas más épicas y desesperadas de su existencia. A lo largo de estas guerras, Peter siempre mantuvo una regla: nunca rendirse, nunca volver a aceptar al simbionte. Sabía que ese camino lo llevaría a un lugar sin retorno. Para Peter, la victoria siempre ha consistido en mantenerse fiel a sí mismo y resistir la tentación del poder absoluto. Pero, ¿qué pasaría si en otra línea temporal hubiera hecho las cosas de otra manera? ¿Qué pasaría si después de tantas pérdidas, tantas muertes y tantas luchas, hubiera decidido que, para proteger a quienes amaba, finalmente tendría que aceptar lo que siempre había temido? Es exactamente en este punto que nuestra historia comienza a cambiar, porque, en un universo olvidado, Peter Parker hizo lo impensable, y lo que hizo después, no lo vas a creer, pero ¿qué pasaría si os dijera que esta decisión no fue un simple error, ni un momento de debilidad? ¿Qué pasaría si, de hecho, Peter Parker descubriera algo sobre los simbiontes, algo que nadie más supiera jamás? Un secreto escondido en las profundidades del multiverso, capaz de transformar no solo a Spider-Man, sino a toda la raza simbiótica para siempre. Quédate conmigo, porque lo que hizo después de este punto desafiará todo lo que crees sobre el heroísmo, el sacrificio y el verdadero precio del poder absoluto. Imaginemos una Nueva York devastada, donde los edificios se alzan como esqueletos de acero corroído, consumidos por la destrucción, y el cielo, eternamente cubierto por una niebla densa y sofocante, parece pesar sobre la ciudad como una sentencia. Las calles, una vez llenas de vida y esperanza, ahora están en silencio, salvo por los gritos dispersos de los sobrevivientes que, incluso en medio del caos, todavía se aferran a la ilusión de resistencia. Fue en este escenario de completa desolación que Peter Parker tomó la decisión que cambiaría para siempre no solo su historia, sino el equilibrio de todo el multiverso. Ya no era el mismo chico de Queens que alguna vez creyó que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No. Después de perder a MJ en un ataque simbiótico, después de ver a sus amigos, uno por uno sucumbir, Tony, Steve, incluso Miles, Peter se quedó solo. Ya no había familia, ya no había aliados, solo quedaba él, exhausto, destrozado y con una rabia silenciosa ardiendo dentro de su pecho. Luchó durante años. Luchó contra Venom, contra Carnage, contra una legión infinita de simbiontes que se multiplicaban como una plaga indestructible. Cada victoria parecía inútil porque siempre surgía un enemigo aún más letal, aún más cruel. No importaba cuánto se sacrificara, cuánto sangrara. El multiverso estaba siendo devorado lentamente por la oscuridad viva y pulsante de los simbiontes. Y entonces, finalmente, dejó de luchar. En la batalla final contra Knull, el temido dios de los simbiontes, Peter se dio cuenta de una oportunidad única. La entidad primordial, responsable de la creación y propagación de la raza simbiótica, era vulnerable. Siglos de dominio, de poder absoluto, estaban llegando a su fin. Knull yacía allí, débil, casi suplicante, y con él todo el imperio simbiótico se vino abajo y se derrumbó. Fue en ese momento, en un segundo que pareció durar una eternidad, que Peter hizo lo impensable. En lugar de destruir la esencia de Knull, como cualquier otro héroe habría hecho, la absorbió. El impacto atravesó su cuerpo como un rayo, destrozando cada célula, cada fibra de su existencia. Sangre humana mezclada con la materia simbiótica. Tu piel, tus músculos, tus huesos, todo se ha reconfigurado. No fue solo Venom, no fue solo Carnage, no era un simbionte, eran todos ellos. Cada criatura simbiótica viviente, cada fragmento residual de la raza, se ha unido a Peter Parker.
Se convirtió en el centro neurálgico de la colmena, el vínculo supremo. Spider-Man, que durante tanto tiempo había luchado por mantener intacta su humanidad, ahora abrazó la plenitud del poder simbiótico, convirtiéndose en su amo absoluto. En ese instante, Pedro lo sintió todo. Todo el dolor, todos los miedos, todos los deseos primarios de estas criaturas que, durante tanto tiempo, no había considerado nada más que enemigos irracionales. Y junto con esta conciencia colectiva, llegó un poder que hizo que el Peter Parker tradicional pareciera una sombra, distante, casi irrelevante, pero ese poder no venía solo. Y aquí es donde empieza a surgir la duda más inquietante. ¿Podría ser que, en ese momento, todavía hubiera algo de Peter Parker en su interior? ¿O finalmente había sido consumido por aquello que tanto temía? El mundo, de alguna manera, se salvó. La amenaza de Knull y sus ejércitos simbióticos había terminado. ¿Pero a qué precio? A partir de ese momento, Peter ya no necesitó los artilugios ni los lanzatelarañas que había creado. Su piel podía transformarse en hilos. De materia simbiótica, sus sentidos se habían expandido hasta límites cósmicos y su fuerza superaba cualquier parámetro conocido. Y como si fuera una ironía cruel e inevitable, aquel que siempre había temido el poder de los simbiontes, ahora era la personificación misma de ese poder. Pero si crees que esa fue la parte más impactante de esta historia, estás muy equivocado. Lo que Pedro hizo con ese poder te dejará completamente sin palabras. Peter sintió inmediatamente que había cruzado una línea de la que nunca podría regresar. Ya no era solo un hombre con grandes poderes. Era un ser que llevaba dentro de sí todo el legado de una raza intergaláctica, moldeada durante milenios, para consumir, adaptarse y sobrevivir. La fusión con la esencia de Knull no fue una simple incorporación de fuerza, fue una metamorfosis completa, tanto física como espiritual. El cuerpo de Peter sufrió mutaciones que ningún ser humano podría soportar. Su piel adquirió una textura densa, orgánica, pulsante como si respirara y al mismo tiempo flexible como la seda, capaz de moldearse en cualquier forma que deseara. Sus manos, una vez humanas, ahora podían extenderse hasta convertirse en largos tentáculos, capaces de cortar hormigón o acero con facilidad. Pero más impresionante que cualquier transformación física fue lo que le ocurrió a su mente. Al absorber a Knull y a todos los demás simbiontes, Peter obtuvo acceso a la conciencia simbiótica colectiva, una red psíquica donde se almacenaban todos los recuerdos, pensamientos y emociones de las criaturas simbióticas. Imaginemos por un segundo poder escuchar miles de voces, simultáneamente, susurrando y gritando, cada una con su propio miedo, su propio dolor, su propia furia, e incluso en medio de este caos mental, Peter mantuvo el control. No solo eso, impuso su voluntad a todos, organizó la colmena, estableció límites y creó orden donde antes solo había salvajismo e instinto primitivo. Peter se convirtió literalmente en el rey de los simbiontes, no por su fuerza bruta, aunque tenía mucha, sino por su disciplina inquebrantable y, paradójicamente, por su humanidad. Con este nuevo poder, Peter hizo lo impensable. Comenzó a revertir el caos que los simbiontes habían causado en incontables universos. De planeta en planeta recorrió galaxias enteras, recolectando simbiontes fuera de control, absorbiendo su conciencia, purificando sus intenciones y, en algunos casos, erradicando a aquellos que se negaban a someterse. En la Tierra, su presencia se convirtió rápidamente en un mito. Los pocos testigos que sobrevivieron a los primeros encuentros hablaron de una figura envuelta en sombras líquidas, con ojos brillantes que variaban entre el rojo sangre y el blanco fantasmal, dependiendo de su estado mental. Ya no había disfraces. Peter era, él mismo, el disfraz, el monstruo, la leyenda. El mundo se preguntó, ¿seguía siendo un héroe? Y como si esa duda no fuera suficiente, Peter se dio cuenta de algo aún más inquietante. Ahora tenía la capacidad de crear nuevos simbiontes, moldeándolos a su imagen y semejanza.
Cada fragmento simbiótico que generaba era un emisario, una extensión de su voluntad, capaz de actuar en cualquier parte del universo, manteniendo su influencia absoluta. El equilibrio de poder en toda la existencia había sido alterado irreversiblemente. Donde antes había una multitud de simbiontes actuando de forma autónoma, ahora había un imperio simbiótico, centralizado y coordinado por un único ser, Peter Parker. Pero no creas que este poder fue recibido con celebración. Nada de eso. Las civilizaciones que habían sufrido durante siglos bajo el yugo simbiótico ahora temían aún más a esta nueva figura que, si bien había puesto fin a la anarquía simbiótica, se había convertido en el amo absoluto de todas sus manifestaciones. No eran solo los extraterrestres los que temían a este nuevo Peter. Los propios héroes de la Tierra, o lo que quedaba de ellos, comenzaron a verlo como una amenaza. Después de todo, ¿cómo puedes confiar en alguien que, solo, tiene el poder suficiente para remodelar planetas, destruir imperios o, peor aún, recrear el caos que prometió extinguir? Pedro lo sabía. Sabía que, incluso con las mejores intenciones, su decisión lo pondría en una situación de enfrentamiento con aquellos a quienes alguna vez llamó amigos. Y en el fondo también sabía que había una pregunta que, tarde o temprano, tendría que responder: ¿en quién se había convertido? Después de todo, ¿el salvador definitivo de múltiples mundos? ¿O el nuevo tirano que, en nombre del orden, sacrificó su propia humanidad? Este dilema pronto se manifestaría de forma violenta e inevitable, porque lo que Peter hizo con este imperio simbiótico que construyó y las decisiones que tomó a partir de ahora redefinirán para siempre todo lo que piensas sobre él. El verdadero punto de inflexión en la trayectoria de Peter Parker no fue cuando absorbió el poder de los simbiontes, ni cuando se estableció como el amo absoluto de la colmena. No. El punto de inflexión llegó cuando se dio cuenta de lo que este poder exigiría de él a cambio. Al principio, Peter creyó que al dominar los simbiontes, podría moldearlos para el bien, usando esta fuerza monumental para proteger lo que quedaba de la humanidad y evitar más catástrofes intergalácticas. Durante un tiempo eso fue exactamente lo que hizo. Intervino en conflictos, desmanteló amenazas cósmicas y neutralizó focos de violencia que antes parecían incontrolables. Pero poco a poco, sin darse cuenta, algo empezó a cambiar dentro de él. No fue solo un cambio físico, ni siquiera un cambio consciente de actitud. Era algo más sutil, y por eso mismo más peligroso. La pérdida gradual de aquello que siempre lo había definido, su humanidad. El contacto constante y absoluto con la conciencia colectiva simbiótica comenzó a erosionar los límites entre quién era Peter Parker y quiénes eran las infinitas criaturas simbióticas que ahora comandaba. Las emociones humanas, empatía, compasión, culpa, comenzaron a desvanecerse en un segundo plano ante un flujo interminable de impulsos primitivos: instinto de supervivencia, dominación, adaptación. Un ejemplo sorprendente de este proceso fue cuando Peter se encontró con una colonia simbiótica remanente en un planeta en el borde del multiverso. Eran seres primitivos y frágiles que hasta entonces no habían causado ningún daño significativo. En el pasado, Peter habría buscado una solución pacífica, tratando de comprender, negociar, encontrar una salida que preservara esas vidas. Pero esta vez no. Sin dudarlo, los absorbió, todos, no por necesidad, ni por defensa, sino porque en ese momento simplemente era lo que tenía sentido. El poder debía ser total, absoluto, sin excepciones. Y fue en ese momento, en ese gesto que para muchos podría parecer insignificante, que Peter se dio cuenta. Había cruzado la línea. Ya no existía un límite moral que no estuviera dispuesto a transgredir en nombre de lo que él creía que era el bien mayor. Fue también en ese momento que los pocos héroes restantes de la Tierra, liderados por una versión envejecida y resistente de Logan, Wolverine, decidieron enfrentarlo. No podían permitir que Pedro continuara expandiendo su influencia sin control. El enfrentamiento era inevitable y brutal. Peter, ahora amplificado por miles de conciencias simbióticas,
Enfrentó y derrotó a cada uno de ellos con una facilidad aterradora. No hubo gloria ni honor en la victoria, solo un amargo silencio siguió a la caída de los últimos defensores de la libertad. Cuando la batalla terminó, Pedro quedó solo en el campo de batalla, rodeado de escombros y cenizas. Miró sus propias manos, ahora irreconocibles, cubiertas de una sustancia negra y viva, y por primera vez desde su transformación, sintió miedo, no por los demás, sino por sí mismo. Allí, en ese momento, lo entendió. Ya no era Peter Parker, Spider-Man, el héroe de Nueva York, sino algo nuevo, algo diferente, algo que ni siquiera él sabía nombrar. Y si crees que esta revelación marcó el final de tu viaje, estás equivocado, porque a partir de aquí, Peter decidió utilizar todo su poder, no solo para controlar, sino para redefinir el destino de todos los universos conectados a la red de la vida. Lo que hizo a continuación sacudirá todo lo que sabes sobre el multiverso. En este punto de la historia, muchos fanáticos se preguntan, ¿fue todo esto, de hecho, una elección? ¿O acaso Peter Parker siempre estuvo destinado a convertirse en el amo absoluto de los simbiontes? Desde el momento en que la primera gota negra corrió por su uniforme en las alcantarillas de Nueva York, algunos estudiosos del multiverso defienden una teoría inquietante, que Pedro nunca fue solo una víctima circunstancial, sino una pieza cuidadosamente elegida y posicionada de la red de la vida y el destino. Según esta interpretación, la famosa picadura de araña no habría sido una coincidencia biológica, sino una invitación cósmica, una preparación silenciosa para que un día pudiera sostener y controlar el poder simbiótico en su totalidad. Y, cuando observamos las distintas versiones alternativas de Spider-Man repartidas en universos paralelos, esta hipótesis cobra aún más fuerza. En más de una realidad, Peter Parker ha tenido contacto directo e irreversible con simbiontes. En algunos sucumbió por completo, en otros logró resistir por un tiempo, pero nunca para siempre. La versión que estamos explorando ahora, donde absorbe a Knull y se convierte en la figura central de la conciencia simbiótica, podría ser simplemente la culminación inevitable de un ciclo que siempre estuvo destinado a cerrarse. Otro punto que alimenta esta teoría es la íntima conexión entre los simbiontes y la red de la vida. Pocas personas lo saben, pero los simbiontes, en Mi-No-Dizin, su estructura más fundamental, están conectados por filamentos energéticos que resuenan y vibran a través de las dimensiones, muy similares, si no idénticos, a los hilos de la propia red del destino, que mantiene interconectadas a todas las versiones de Spider-Man. Si esto es cierto, entonces Peter Parker, al dominar los simbiontes, no solo ha tomado el control de una raza, sino que también se ha apoderado, en parte, del mismo sistema que regula el equilibrio de las realidades. Esta posibilidad plantea preguntas aún más inquietantes. ¿Peter está manipulando consciente o inconscientemente el multiverso a través de su nueva posición? ¿Podría acaso estar moldeando las líneas del destino según su voluntad, bajo la justificación de proteger la existencia? Y lo que es más, si Peter ahora es capaz de generar nuevos simbiontes, ¿quién puede garantizar que algunas de las nuevas amenazas y anomalías dimensionales no sean, de hecho, creaciones suyas, deliberadas, enviadas como extensiones de su voluntad, probando límites o imponiendo su visión del orden? Hay señales, ocultas en cómics e historias secundarias menos conocidos, de que otras versiones de Spider-Man ya han notado esta amenaza silenciosa y han comenzado a actuar. Algunos informes hablan de un grupo secreto de arañas rebeldes, que viajan entre realidades para intentar evitar que esta versión de Peter, el llamado Spider Supremo, se convierta en un déspota multiversal, gobernando no solo a los simbiontes, sino a todos los Spider-Man. Por otro lado, hay quienes creen que Peter está, de hecho, cumpliendo un papel esencial e inevitable, un guardián de los límites del multiverso. Alguien que entendió que, sin una mano fuerte y centralizadora, las exentas realidades se romperían bajo el caos de los innumerables simbiontes que ya casi han destruido mundos enteros. Al final,
Quizá la pregunta más importante no es si Peter eligió este camino, sino si alguna vez realmente tuvo la opción. Y es precisamente este dilema, entre destino y libre albedrío, el que nos prepara para comprender el impacto final de su transformación. Porque lo que Peter hizo, y continúa haciendo, con ese poder, es algo que redefine para siempre el concepto mismo de héroe y villano en el multiverso. Al final, cuando el polvo cósmico se asienta y el silencio cae sobre los mundos antaño desiertos, solo queda una figura, solitaria, inmensa y paradójicamente infinitamente humana. Peter Parker, él, que una vez fue el chico flacucho de Queens, el chico amigable del barrio, ahora es un ser que trasciende las limitaciones de la carne, el tiempo e incluso la moralidad misma. El poder absoluto sobre los simbiontes le dio lo que muchos desean: control, seguridad, supremacía, pero al mismo tiempo le robó lo que siempre lo había definido: la duda, el miedo, el conflicto interior, la humanidad. Y quizá, precisamente por eso, ahora es más trágico que nunca. En un multiverso donde las amenazas nunca cesan, donde las realidades se derrumban y los héroes caen, Peter se ha convertido en la última línea de defensa, pero al precio de convertirse en aquello contra lo que una vez juró luchar. El impacto de esta transformación es tan profundo que afecta no solo a la figura de Spider-Man, sino a todo el concepto de heroísmo en el universo Marvel. Después de todo, ¿dónde termina la protección y comienza el dominio? Cuando un héroe abraza el poder máximo, ¿sigue siendo un héroe o simplemente otra forma de tiranía disfrazada de justicia? Peter lleva consigo este dilema, con cada paso silencioso que da entre los mundos que salvó y aquellos que puede haber condenado sin darse cuenta. Es venerado por algunos como el guardián de las realidades, mientras que otros susurran sobre él en las sombras como el dictador simbiótico. Pero él no responde ante nadie, no busca aprobación ni comprensión. Él simplemente sigue adelante, haciendo lo que cree que es necesario, incluso si el precio es cargar en solitario el peso de haberse convertido en la figura más poderosa y más temida de todo el multiverso. Y tal vez, en el fondo, ese siempre ha sido el destino de Peter Parker: no ser un héroe glorioso, sino ser el que paga el precio que nadie más está dispuesto a pagar. Ahora que ya conoces esta historia, dime, ¿qué hubieras hecho tú en el lugar de Pedro? Esta no es una pregunta sencilla, y puede que ni siquiera tenga una respuesta correcta. Es fácil juzgar a alguien cuando estamos lejos, cuando no sentimos el peso de haber perdido todo y a todos. Pero ¿qué pasaría si fueras tú, rodeado de caos, viendo cómo el multiverso se desmorona ante tus ojos? ¿Te resistirías o abrazarías el poder que finalmente podría poner fin a la destrucción? Realmente quiero saber tu opinión. En verdad, deja un comentario a continuación. ¿Crees que Peter hizo lo correcto al convertirse en el amo absoluto de los simbiontes? ¿O crees que debería haber mantenido su humanidad intacta, incluso si eso significaba perder la batalla y ver incontables mundos consumidos? Dime también, ¿cuál es tu versión favorita de Spider-Man? ¿Ese Peter oscuro y absoluto o el Peter clásico y vulnerable que comete errores pero nunca deja de intentar hacer lo correcto? Los comentarios son el espacio perfecto para que continuemos esta conversación. Y leo cada uno con mucho cuidado porque este intercambio es lo que hace que esta comunidad sea cada vez más fuerte. Y mira, quién sabe, quizá tu comentario aparezca en el próximo video. Deja tu opinión a continuación y exploremos juntos aún más este oscuro multiverso de Spider-Man. Y si esta historia te impactó, entonces prepárate, porque el multiverso de Spider-Man guarda secretos aún más oscuros e increíbles. En el próximo vídeo os contaré sobre la versión de Peter Parker que no solo dominó los simbiontes, sino que trascendió por completo su forma humana y se convirtió en algo más allá de la vida y la muerte. El dios de la muerte del Spider-Verse. Sí, has oído bien. Existe una línea de tiempo donde Peter no solo abraza el poder simbiótico, sino que va más allá. Cruza la propia red de la vida
y asume el papel de juez, verdugo y salvador de todos los seres araña dispersos por las realidades. Una historia tan oscura, tan intensa, que hasta los fans más veteranos se quedan con la boca abierta cuando la descubren. Si quieres entender cómo llegó Pedro a este punto, qué decisiones tomó y cuáles fueron las consecuencias irreversibles de este camino, ya sabes, haz clic en el vídeo que ahora aparece en tu pantalla o consulta el enlace aquí en la descripción. Y por supuesto, suscríbete al canal ahora mismo. De esta forma no te perderás ninguna de estas revelaciones que cambian por completo la forma en que vemos el multiverso de Spider-Man. Activa la campana para recibir una notificación cada vez que se publique un nuevo video, porque lo que viene a continuación te dejará boquiabierto. Acompáñame en este viaje porque todavía hay muchas cosas que nadie te ha contado, y yo estoy aquí para revelarte todo, hasta el más mínimo detalle. Nos vemos allí.